Este libro que vienes a presentar hoy, tu último libro, bueno, Felipe II y el templo del rey Salomón, la historia secreta del Escorial, es un libro que para los madrileños pues tiene que ser casi una especie de guía para un lugar que tenemos bastante a mano y que visitamos menos de lo que nos gustaría, como es este Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y en el libro, claro, hablas del personaje que impulsa todo esto. Al final hay muchas personalidades metidas en el universo del Escorial, pero sin Felipe II, pues no existiría seguramente. Entonces, ¿qué semblanza podríamos hacer de este rey, de Felipe II? Tú en el libro hablas de claroscuros, de un Sí, monarca con luces y sombras. ¿Qué destacarías de él? pues es curioso porque Felipe II fue una persona, no ya rey ni príncipe, sino persona que tuvo una enorme devoción a su padre, a Carlos V, y sin embargo no se parecía casi en nada a él. No fue un rey especialmente guerrero, no fue un rey especialmente viajero, tan solo hablaba latín y español, al contrario que su padre en todas estas cosas. Sin embargo, algo les unía, aparte de la relación paterno-filial, pues convicción de que encarnaban la espada del catolicismo en la tierra y que ellos eran de alguna manera representantes de aquella estirpe de reyes de Jerusalén. Tal vez por eso tanto Carlos como Felipe pretendieron emular de algún modo a David, al rey David y al rey Salomón. Felipe II fue contradictorio en muchos aspectos porque al mismo tiempo que impulsaba un índice de libros prohibidos en 1559, coleccionaba libros que en buena lógica deberían de estar en ese índice de libros prohibidos, libros de esoterismos, libros de magia. También fue un rey apasionado por la ciencia, por las matemáticas. En definitiva, fue un hombre verdaderamente peculiar, impulsor del Concilio de Trento, pero no por eso le tembló la mano ni el pulso cuando tuvo que enfrentarse al Papa. Desde luego que fue efectivamente ese personaje que lucha por el catolicismo, que luego te preguntaré además por esa ambivalencia, ¿no? Si se puede conjugar o era un poco peligrosa, de luego ser coleccionista, digamos, de libros, claro, también eras el rey, pero bueno, coleccionista de libros prohibidos y demás, que luego hablaremos de la biblioteca del Escorial. Hablando de Felipe II y de su descendencia, de las personas que lo rodeaban, hablas de su compañero de juegos, hablas en el libro de la princesa de Éboli, hablas de un poco las intrigas de la corte. ¿Qué acontecimiento crees que le pudo marcar al final para llegar a empezar a construir ese Escorial? Bueno, tradicionalmente se ha dicho que el monasterio de San Lorenzo del Escorial se construye en conmemoración de la victoria española sobre las tropas francesas y del Papa Paulo IV en 1557 en San Quintín, porque como esa batalla coincidió con el día 10 de agosto y esa es la festividad de San Lorenzo, pues se decía que había sido por esa razón y que además el plano del monasterio pues guardaba similitud con la parrilla donde la leyenda dice que asaron al santo cristiano, ¿no? Yo creo que no fue así, porque realmente ya el príncipe, siendo príncipe, y luego ya más tarde rey, Felipe tuvo una verdadera obsesión con el templo de Salomón. No es que el Escorial tenga que ver con el templo de Salomón en cuanto a sus dimensiones y planos de construcción, pero sí es un heredero espiritual de aquel templo. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que más le marcó. Igualmente, como te he dicho antes, la herencia recibida de su padre, no me refiero solo a la herencia política y territorial, que era enorme, sino también pues la devoción que por él sintió, ¿no? Hay un viaje que le llamaron en aquella época el Felicísimo Viaje, un viaje que emprende el entonces príncipe Felipe con 21 años en 1548, un viaje que le lleva a recorrer por Génova, Milán, Alemania, hasta llegar a Bruselas, donde se encuentra su padre, hasta Flandes. Y en ese viaje que relata, entre otros, Calvente de Estrella, una crónica de todo ese periplo, nos encontramos como tanto el uno, el padre, como el otro, el hijo, en aquellos lugares a por donde iba pasando el rey, pues lo recibían con estandartes y con alusiones al templo de Salomón o al propio rey Salomón, ¿no?
El 1 de abril de 1549, cuando llega a Bruselas, precisamente, pues hay una comitiva vestida al modo hebraico, verdaderamente curioso, representando la coronación de Salomón a manos del rey David, y cuenta el cronista que dijeron: vos sois el prudente Salomón, que por mandato de vuestro padre gobernáis los reinos que os pertenecen, etcétera, ¿no? Por tanto, estos serían los hitos que le fueron marcando de joven, además de la muerte prematura de su madre, claro. Uh-huh. Muy interesante, porque todos estos, digamos, hitos, pues al final definen su personalidad. ¿Qué desafíos crees que tuvo en su reinado? Y claro, es un rey sobre el cual se han contado muchas leyendas, y cuando sobre un personaje se cuentan leyendas, también leyendas negras, cuando sobre un personaje se cuentan leyendas, quiere decir que ha sido un personaje importante. Quiero decir, por lo menos ha sido muy conocido en muchos lugares del mundo en aquel momento, en ese imperio español que hereda y que en fin, no sé si lleva a mejor puerto o no, pero bueno, ¿cuáles dirías tú? ¿Más eran desafíos religiosos, sociales, estratégicos? De toda índole, dado que este hombre era literalmente el rey del mundo en aquella época. Piensa que en un momento dado, además de todos los reinos que él había recibido, los acrecentó al conquistar Portugal, por ejemplo, o durante un periodo de tiempo en el que estuvo casado con María Tudor, la reina de Inglaterra, también fue rey de Inglaterra. Pero es que vivía en una Europa convulsionada por los movimientos religiosos y filosóficos. El erasmismo, por una parte, el protestantismo que había impulsado Martín Lutero, por otra, habían agitado la comunidad cristiana, y él representaba al catolicismo más férreo, ¿no? Había una iglesia mal preparada, una iglesia de dudosa moral que vendía indulgencias. En fin, la parte norte de Europa abrazó el protestantismo, y esa parte de Europa del norte, que en principio, visto ahora desde el siglo XXI, nos puede parecer lejana, es que formaba parte también de los territorios que Felipe II gobernaba. Y ya dentro de nuestro país, bueno, pues es que yo hablaría casi de realismo fantástico, ¿no? Porque era un país salpicado por movimientos como las de beatas en Andalucía, en Extremadura, de profetas o profetisas, de los alumbrados, como por ejemplo en Llerena, que proponían en Jaén, que proponían el abandono, la búsqueda interior, en fin. Todo ese avispero, bueno, es el momento también de los místicos españoles, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Todo eso, añadido a los problemas que generaba el gobierno de un territorio tan amplio y una creciente, digamos, dificultad económica que le llevaría a decretar varias bancarrotas, pues nos encontramos, como te digo, el caldo perfecto para este rey, que sin embargo creo que fue dentro de aquella época, dentro del contexto como el que hay que mirar estos ojos, y no con estas cosas, sino con los ojos del siglo XXI, claro, fue un, entre comillas, buen rey, ¿no? Porque tenía dificultades por todos los lugares, enfrentó a los turcos, en fin, bueno. Luego pues tenía, como todos nosotros tenemos, sus propios pecados internos que fue cometiendo, y bueno, pues nadie está libre de culpa en esta vida, ¿no? Desde luego que sí. No. Claro, la leyenda negra, esta leyenda negra que tú mencionas antes, que es cierto que no podemos negarla porque circuló y se sigue manteniendo con cierta musculatura, vino impulsada sobre todo y especialmente desde el norte, es decir, de sus adversarios, aquellos que le denominaban el rey, el demonio del mediodía, mientras que sus acólitos le llamaban el rey prudente, ¿no? En fin, todo esto hay que entenderlo dentro también de política de Estado, es decir, ¿mató o no mató a su hijo, el príncipe Don Carlos, cuya mente era, por decirlo de alguna manera benigna, endeble? Pues no lo sabemos. Tuvo arte y parte en el asesinato de Juan de Escobedo, el secretario de Juan de Austria. ¿Qué papel jugó el rey en la trama que llevó finalmente al exilio a Antonio Pérez, el secretario, el que había sido secretario del rey y amante de la princesa de Éboli? Pues tampoco lo sabemos con certeza. ¿Que tuvo algo que ver? Pues bueno, probablemente, si no mano directa, si mano indirecta, el rey debía saber lo que sucedía en su reino. Pero podía obrar de otra manera. Claro. Es muy interesante porque además en el libro, es que digo que a los madrileños les va a gustar mucho porque hay muchas referencias, no solamente al Escorial, sino pues a esas callejuelas que están muy cerca de la calle Mayor donde ocurrió
aquel asesinato de Escobedo, donde vivía la princesa de Éboli, etcétera, etcétera. Por tanto, le va a gustar mucho a la gente que nos sigue. Y vamos ya al Escorial, vamos ya al Homollar también, porque ¿tú qué dirías? ¿Que la ubicación del Escorial se elige por la capitalidad de Madrid o viceversa? Bueno, eso es, la verdad que es difícil de decidir, porque la capital se establece en 1561, es decir, hasta aquel momento la corte había sido itinerante, y en cambio la primera piedra del monasterio, del complejo, se coloca el 23 de abril de 1563, es decir, 2 años más tarde. Lo que sí es cierto es que aquí hay 2 maneras de interpretar esto y son bien sencillas, ¿no? Es decir, una interpretación, vamos a decir, ortodoxa y una que no lo sea tanto. La ortodoxa nos dirá que no hay nada de especial ni en el monasterio ni en la elección del enclave. La que no es tan ortodoxa opinará lo contrario. Y yo lo que he hecho ha sido leer a Fray José de Sigüenza, que fue el cronista de la época, y también intentar, en la medida de lo posible, situarme en la piel de aquellos personajes. Piensa que los reyes, Carlos V también, y el propio Felipe II igualmente, se rodeaban de personajes que bien podríamos considerar estrelleros, magos, zahoríes, llámalo como quieras. Y Fray José de Sigüenza hace referencia a que a la hora de elegir aquella zona, bueno, pues creó una comisión técnica en la que estaban médicos, arquitectos y, dice, filósofos. Esos filósofos, entre comillas, ¿quiénes eran exactamente? Dice el fraile Sigüenza, que por cierto llegó a ser también juzgado por la Inquisición por judaizante, lo mismo que el primer bibliotecario de la biblioteca del Escorial, Arias Montano. Dice que una vez eligieron el lugar, porque les pareció, por las razones que sean, el más idóneo, se levantó un viento fuerte que algunos pudieron interpretar como que aquella elección había desagradado al diablo. Y ahí sí que hay numerosas leyendas a propósito de la presencia del maligno en esta zona, ¿no? Más allá de todo esto, si nos situamos en nuestros días, lo que es innegable es que aquel paraje es precioso, que es una de las zonas de la Sierra de Madrid, yo creo que más atractivas, incluso para personas que carecemos de ningún tipo de don intuitivo, y que el rey estuvo muy acertado al elegir aquel lugar para construir el que iba a ser, según su criterio, el centro espiritual del mundo, ¿no? Desde luego. Y bueno, un centro espiritual muy importante sí que es. Claro, hay muchos otros y cada cual tiene su importancia, pero aquí en Madrid tenemos este que está al ladito del Monte Abantos y que muchos han querido ver ahí, en esa cercanía, el querer lo que siempre han hecho los antiguos, casi como hacer templo sobre templo, puesto que estamos en zona de altares betones, en zonas religiosas de nuestros antepasados, digamos, ¿no? Claro, yo creo que la gente cuando en la antigüedad atiesaban las orejas y venteaban por dónde venían las energías espirituales de cada lugar, elegían puntos muy concretos, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el cerro de la Catedral de Chartres, donde está erigida la Catedral de Chartres, que fue un cerro donde sucesivamente se fueron construyendo templos o fue un lugar de devoción desde la época druídica, ¿no? Bueno, pues aquí estamos un poco parecido. ¿Es una casualidad que esos, entre comillas, filósofos que participaron en la comisión técnica lo eligieran? Pues probablemente no. Y luego las demás leyendas que circulan alrededor de todo esto, el hecho de que tal vez el nombre de Escorial pudiera, como dicen algunos, proceder de la palabra escurias, que procedía de las herrerías que abundaban en la zona, y recordando que Mircea Eliade, por ejemplo, en Herreros y Alquimistas, propone que allí donde hay herrerías es una zona de alquimistas y también de un lugar de poder, en definitiva. Bueno, pues podemos conjuntar todo eso y todas las leyendas demás a propósito de la boca del infierno para, si no abrazar toda esa, digamos, esa corriente hermética, si no abrazarla, sí tenerla en cuenta. Bueno, pues vamos a la construcción del monasterio, que creo que tuvo sus vicisitudes y creo que tuvo sus contratiempos también. Y en esas
a veces tormentas, aparición de animales extraños, o al menos que parece que no eran muy halagüeños, se sigue envolviendo la leyenda un poco... Bueno, vamos a ir al grano, que decían que el Escorial tapaba una boca al infierno. Claro, claro, es lo que te decía antes. Mira, hay un cuadro de Sánchez Coello en una de las capillas situada a la izquierda de la entrada de la basílica, donde aparece San Agustín, se representa a San Agustín llevando en la mano una maqueta del Escorial. Junto a él está San Jerónimo y un niño Jesús que señala en el suelo un agujero, ¿no? Se ha jugado con la idea de que ese agujero que señala el niño Jesús sería justamente eso, la boca del infierno, y que San Agustín va a colocar la maqueta del Escorial encima para sellarlo, como una metáfora de cuanto allí ocurría, ¿no? Entonces, en ese contexto, con esas ideas que, como digo, vistas desde el siglo XXI, pueden parecer dignas de sonrisa o incluso de risa abiertamente, pues hay que interpretarlo como lo veía aquella gente. Y precisamente, como tú comentabas, hubo momentos en los que se produjeron ciertas zozobras en los ánimos y en los espíritus de los que estaban participando en las obras. Hubo un año en concreto, el 1577, donde sucedieron una serie de cosas, de sucesos, que tomados de uno en uno e interpretados con nuestros ojos, no serían nada más que una sucesión de desgracias, pero interpretados con los ojos y con las convicciones de aquella gente en el siglo XVI, podían significar otra cosa distinta. En primer lugar, hubo un motín de los canteros. Los canteros se amotinaron, estaban en desacuerdo con la política económica y el modo que se estaban llevando a cabo las obras. Hubo también un augurio que decía que la Casa Real iba a sufrir por fuego, y se reforzó la presencia militar en la zona, y lo que sucedió, sí, efectivamente fue un fuego, pero que procedió del cielo, porque hubo un relámpago que provocó un incendio. Luego estuvo el perro grande y negro del que tú antes hacías referencia, ¿no? Apareció un perro negro que deambulaba entre los andamios, y decía Fray José de Sigüenza en su crónica que llegó hasta los aposentos del rey. Entonces, Fray Antonio de Villacastín, que era el jefe de obras, trató de acallar los temores que circulaban entre los obreros y ahorcó al perro en el claustro, ¿no? El 9 de octubre de ese mismo año también se cayó parte de la reconstruida torre de la botica. El 7 de noviembre quemaron a un joven de 24 años por prácticas homosexuales con 2 niños de 10 años. Y ya para colmo y para redondear y rubricar este año desgraciado, el 9 de noviembre, pues a las 6 de la mañana se observó el paso de un cometa de una bella cabellera, ¿no? Entonces, claro, todo esto, como te digo, tomado de uno en uno, no significa nada. Tomado en su conjunto y viéndolo con aquellos ojos, el perro grande, el motín, los canteros, las prácticas homosexuales, el delito nefando, como dicen en las crónicas, bueno, pues interpretaban que el demonio trataba de sacudirse de encima a Jesucristo, al Escorial y al propio rey, ¿no? ¿Qué crees que tuvo más peso a la hora de diseñar los planos del monasterio? Y todo el complejo escorialense, que no es solamente el monasterio. ¿Qué tuvo más peso? La numerología, las proporciones áureas, no sé, porque claro, en el equipo de arquitectos había algunos, como ese Juan de Herrera, que yo creo que tenía más libros de esoterismo que de arquitectura. Decían que unos 700 tenía en su biblioteca Juan de Herrera, lo cual es una cifra mucho más que considerable en aquella época y en cualquier otra. Pues mira, el monasterio para empezar hay que recordar que es el mayor edificio civil de España, ¿no? Creo recordar que son 207 metros por 161, es decir, son 4.000 estancias, 1.250 puertas, en fin, 45.000 libros, 5.000 códices, 88 escaleras y qué sé yo cuántas cosas más, pero era casa del rey, era convento, biblioteca, era un edificio civil, pero un espacio sagrado igualmente, ¿no? Y claro, ¿quién pesó ahí más? A la hora de diseñarlo, Juan Bautista de Toledo, cuando fue llamado por Felipe II para hacer el diseño en 1559, o Juan de Herrera. De hecho, ya cuando Juan Bautista de Toledo llega a España, ya le ponen como ayudante a Juan de Herrera, que era el hombre de confianza del rey, y al poco es Juan de Herrera quien se hace cargo de las obras, ¿no? Pero claro, siempre se ha dicho que Juan de Herrera lo que hizo fue completar el diseño, diseñar un segundo piso para el Escorial, y fue el encargado de la decoración, esa decoración que está sustentada básicamente lo que tú has dicho, en el número, en la medida, en la proporción, con esas caprichosas
pirámides y esas casi equilibristas bolas que cabalgan sobre ellas, pero sobre todo predomina el número, ¿no? Tened en cuenta siempre que tanto Juan de Herrera como el propio rey, ya lo dije antes, eran unos apasionados de las matemáticas y del esoterismo. Felipe II impulsa la primera Academia de Matemáticas de Madrid y la preside Juan de Herrera. Entonces, Juan de Herrera, que escribió el discurso de la piedra cúbica, pues que algunos han vinculado con la masonería, etcétera, nos sorprende con eso, con un edificio donde el encanto, la gracia, la poesía la escriben los números y las proporciones. Y tal vez no sea casualidad que uno cuando entra dentro de la basílica y alza la mirada para ver los frescos que ha pintado Luca Cambiaso, se encuentra con que, recordad que he dicho antes, discurso de la piedra cúbica, obra de Juan de Herrera, se encuentra con que el Dios y Jesucristo en uno de esos frescos, en la Gloria, están sentados poniendo sus pies sobre una piedra cúbica, ¿no? Es decir, el número, la medida. Decía Bernardo de Claraval, el gran impulsor del arte del temple en el siglo XII, que Dios es altura, anchura, longitud y profundidad, ¿no? Uh-huh. Y que Dios está en los números, ¿no? En las matemáticas. Y que Dios está en los números, efectivamente. Y los números son música, son vibración, en definitiva, son medida. Qué maravilla. Oye, y es importante, en el libro lo mencionas, pero ¿de qué manera puede ser importante la Orden de San Jerónimo y no otra en este lugar? Pues no lo sé. Lo cierto es que, como ya mencioné antes, en ese cuadro de Sánchez Coya aparece San Agustín y San Jerónimo, y los jerónimos estuvieron, bueno, y han estado siempre vinculados al monasterio. Y la verdad es que no sé por qué esa devoción, pero es evidente que así ha sido, ¿no? No te sabría responder porque correría el riesgo de equivocarme todavía más de lo que ya probablemente estoy haciendo a lo largo de la entrevista. Seguro que no, pero bueno, ha habido también leyendas sobre esos monjes, sí. Y sobre sus prácticas. Mira, lo voy a hilar con uno de los sitios. Hay muchos sitios misteriosos dentro del complejo escurialense y hay muchos lugares secretos que ni siquiera podemos saber cómo son porque no son de acceso público. Y bueno, uno de ellos es el famoso Pudridero. Y decían que allí, bueno, pues los monarcas y su familia pasaban por unos procesos muy concretos, no del todo conocidos quizá, y que eran uno de los secretos de los jerónimos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre el Panteón, el Pudridero, todos estos lugares que son tan, dados al misterio, claro? A ver, yo no estoy muy seguro si se sentirá cómodo Felipe II enterrado donde lo pusieron finalmente, ¿no? Porque no fue su voluntad inicial. Pero lo que es evidente es que allí van a acabar los señoríos derechos a consumir, ¿no? Como decía el poeta. Y es un lugar, como dije antes, yo que carezco de ningún don intuitivo, es un lugar al que una vez que uno accede, pues se encuentra, yo por lo menos, incómodo. Sí. Esa sería la palabra más benigna que se me ocurre. Pareciera que allí donde se quiso sellar la boca del infierno fue donde han ido a parar los monarcas, ¿no? que reinaron y sus esposas. Es agobiante, ¿verdad? Sí, es muy agobiante. Es muy agobiante. Así como hay otras zonas donde también hay tumbas, el Panteón de los Nonatos, la tumba de Juan de Austria, todo esto, bueno, pues también uno va pasando por allí con cierta aprensión, pero en el instante en el que bajas allá abajo, como te digo, por lo menos para mí, la sensación de incomodidad y de necesidad de salir cuanto antes del lugar es evidente, ¿no? Pero igualmente creo que la grandeza de este edificio reside en otras cosas, ¿no? Probablemente eso sea muy llamativo o sea muy morboso, a lo mejor resulte de gran share para la televisión, pero yo creo que el monasterio ofrece a aquel que lo visita con una mente un poco diferente, ofrece riquezas espirituales y intelectuales más intensas, ¿no?
Eh, Yo creo que solo la reflexión que antes he propuesto, la de que Dios es anchura, altura, longitud y profundidad, da para visitar el monasterio con mucha calma y salir de allí en lugar de con la sensación de que el rey enlutado te persigue, pues salir de allí con la sensación de que has trascendido un poco al mundo corriente y que te has acercado probablemente a los secretos que guardaba aquel lugar incluso antes de que fuera construido el monasterio, ¿no? Yo soy, a mí me gusta más caminar hacia la luz en la medida en que pueda que hacia la oscuridad, ¿no? No, desde luego es una zona muy oscura la del Panteón Mucho, y sobre mucho. todo la de los reyes. Claro, Porque... toda aquella zona, todo el monasterio, es un juego de luces y sombras. Y por eso te digo que claro, si te decantas por la zona oscura, si te decantas por esa parte que ha de estar, porque la luz no es nada si no hay una oscuridad, pues acaba uno, eso, envuelto en ese ambiente saturnal y enlutado que envolvió durante mucho tiempo al rey, ¿no? Total, que así le llaman, el rey enlutado. Pues bueno, vamos a hacer una de cal y otra de arena. ¿Crees que uno de los lugares luminosos podría ser la biblioteca? Sin duda, porque ahí jugó sus cartas uno de los personajes que formó parte de ese círculo hermético, además de Juan de Herrera, al que ya hemos mencionado, que fue Benito Arias Montano. Arias Montano, que había nacido en Fregenal de la Sierra, que era de Badajoz, era un tipo, bueno, para empezar, extraordinariamente culto, hablaba 15 idiomas, dominaba el hebreo y también, y por consiguiente, la cábala con una soltura que ya la quisiéramos todos, y además era una suerte de místico, una suerte de sufí católico, por decirlo de alguna manera, que se retiraba con frecuencia en Peña Alhaj, en Aracena, en Huelva, y bueno, fue en aquel mundo en el que las disputas se establecían entre humanistas y escolásticos a propósito de la Biblia, y ahora explico esto, él fue un escolástico, y un escolástico de lujo. Los humanistas, que eran los que avalaban la Iglesia oficial, proponían que la única versión admisible de la Biblia era la Vulgata de San Jerónimo, a través de San Jerónimo. Mientras que los escolásticos, como el propio Arias Montano, decían que había que desconfiar de los traductores y que era lo idóneo leer la versión original, pero claro, para eso hacía falta saber hebreo y arameo. Fue por todo ello considerado judaizante en su momento, lo mismo que Fray José de Sigüenza, y tuvo que mediar el rey para que aquello no fuera mayores. Y es este hombre, Benito Arias Montano, quien, para empezar, es el que, al parecer, diseña las inscripciones que desaparecieron y que estaban a los pies de los 6 reyes judíos que presiden el patio de los reyes del monasterio. Y en segundo lugar, seguramente él fue quien diseñó el programa iconográfico que después pintó Pellegrino Tibaldi en la biblioteca del monasterio. Y ahí, además de las representaciones de las ciencias del trivium y del quadrivium, hay representaciones jugosas. Por ejemplo, una donde aparece Salomón y la reina de Saba, donde hay una mesa, una balanza, una tabla con determinados números y unas letras en hebreo en un paño, ¿no?, que se han querido traducir como «pero tú lo has logrado todo con número, peso y medida». Es una frase del libro de la sabiduría, de la Biblia. Y ahí volvemos otra vez a donde andábamos. Sí. Tú lo has logrado todo con número, peso y medida. Por tanto, este sí es un lugar de luz. Donde, por cierto, había, y habrá todavía, claro, libros que en su momento hubieran pasado por la hoguera, vaya. Claro, es que lo gracioso, por decirlo de alguna manera, es cómo el propio monarca, que como he dicho antes, él lidera pues el ideario ideológico que emana del Concilio de Trento, es al mismo tiempo y que impulsa, como dije antes, un índice de libros prohibidos que también da respaldo a autos de fe celebrados en Valladolid y en Sevilla. Es el mismo rey que tiene a su alrededor y que a su alrededor orbitan este tipo de personajes, para mí, tan ricos cultural y religiosamente como Arias Montano o como propio Juan de Herrera, aunque este último después acabó finalmente un poco mal con el rey, ¿no?
hubo un distanciamiento y la cosa no acabó bien. Pero en cualquiera de los casos era gente que lo rodeaba, ¿no? El propio rey, a lo largo de su vida, bueno, pues dio crédito a determinados pronósticos, como el de Matías Jaco, es decir, una suerte de carta astral que le diseñaron y un poco se comportaba a veces pues siguiendo las instrucciones, entre comillas, que la propia carta astral le dictaba. Todo eso al tiempo que, por ejemplo, cronistas como Baltasar Porreño niegan que el rey diera credibilidad alguna a la astrología. Como ves, es todo muy ambiguo. Sí y no, luz y sombra, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, y además, por cierto, parece ser que hay algún gusto en Felipe II por la astrología, por los zodiacos, pero también, corrígeme si me equivoco, hubo en el Escorial un gabinete de alquimia. Pues eso dicen, y se menciona la presencia de algunos de estos químicos que se asentaron en la llamada Torre de la Botica. Bueno, las razones pues podrían ser varias. Bueno, por una parte la alquimia propone la posibilidad de encontrar el elixir de la vida eterna, dada la creciente mala salud del rey, pues tendría sentido. Sí. E igualmente la leyenda propone que los alquimistas son capaces de transformar los metales impuros en oro y la hacienda española estaba famélica. Antes mencioné varias bancarrotas que tuvo que dictar el rey, ¿no? Que tuvo que decretar el rey. Entonces, bueno, pues eso es lo que se ha dicho. Igualmente corren rumores o leyendas a propósito de accidentes, explosiones que tuvieron lugar en la Torre de la Botica, ¿no? Yo creo que hay pocos lugares, claro, porque este es un edificio muy grande, pero hay pocos lugares donde hay tantas leyendas juntas, sí, de tanto tipo y tan diversas, ¿no? Y esto es otro de los atractivos del monasterio, claro. Todo cabe allí, parece. Incluso aquella de que dice que el rey tenía una llave especial que abría todas las puertas. En fin, Claro. hay un montón de... Sí, y luego, bueno, pues el hecho de que el hombre tan poderoso, el más poderoso de aquella época, que había sido capaz de construir semejante edificio, finalmente viviera escondido como un pequeño ratón en una minúscula zona del complejo, ¿no? Y que aquella humilde alcoba, pues finalmente expirara, ¿no? También es una lección de vida. Allá van a parar las monarquías, ¿no? Y no sé si esto será luces o sombras, o como siempre será un claroscuro, pero ahí está también la muerte de Felipe II como acontecimiento casi esotérico, ¿no? Bueno. Puesto que cuando paseas por el Escorial te enseñan esa alcoba que tenía una ventanita para atender misa, tenía, parece ser, el Jardín de las Delicias muy cerca en el momento de su muerte, una serie de reliquias, y aquí te pregunto también por el Bosco, que... ¿Cómo no? Pintor esotérico donde los haya, pintor de lo extraño por el cual Felipe II parece que casi se obsesionó. Claro, esa es otra cosa ciertamente curiosa, porque un hombre con tanta devoción como había mostrado el rey a lo largo de su trayectoria vital y también política, pues podía imaginarse uno que en sus últimas horas, en su larga agonía, porque fue una larga agonía, pues llamara junto a sí unas pinturas bien diferentes. Es cierto que se hizo traer a determinadas reliquias que besaba con ojos y boca, según dicen los cronistas, pero lo extraño y singular es que, como tú acabas de comentar, pues ordenara que trajeran a su presencia en sus últimas horas cuadros de un pintor, vamos a decir, extraño, creador de universos pues oníricos, sí, donde los personajes, bueno, pues son lo más alejado probablemente a lo que dictaba el Concilio de Trento. El Concilio de Trento que llamaba a la devoción a los cristianos, que fue el impulsor de los pasos de Semana Santa, que cuanta más sangre tuvieran esas imágenes mejor. Resulta que ese mismo rey lo que hace es traer a su presencia cuadros donde aparecen mundos imposibles, con personajes grotescos en algunos casos, con muchos desnudos. Incluso se ha llegado a decir que el Bosco, bueno, pertenecía a algún tipo de sociedad hermética, ¿no? Los adamitas, todo esto, ¿no? Entonces, bueno,
¿qué pinta aquello allí, ¿no? ¿Por qué en los últimos momentos este rey, que tuvo una agonía ciertamente cruel, un tipo que había sido escrupuloso en su higiene personal, se vio abocado a no poder asearse, que tenía que hacer sus propias necesidades en su lecho, para lo cual practicaron un agujero en la cama, ¿no? Para que pudiera hacer sus necesidades. En fin, fue todo muy, muy angustioso, muy doloroso para él y sin embargo, pues, no imagina un cielo bondadoso pintado, yo que sé, por Tiziano o por algún otro de esos reyes a los que él había acudido, perdón, pintores a los que él había acudido. No. Uh-huh. Un mundo absurdo, un mundo casi producto de una mala digestión de alguna sustancia alucinógena. Ahí es donde parece que quiere ir a parar Felipe II en sus últimos momentos. Hay que decir que es que toda la razón tienes, Mariano, al decir por qué no invocó la presencia de un Miguel Ángel, claro. Yo qué sé, porque por ejemplo, para él Tiziano había sido un pintor muy de su gusto en otros momentos, o yo qué sé, pero realmente la presencia de los cuadros del Bosco descoloca a cualquiera, ¿no? Por su aspecto, por digamos, esas ideas que algunos han vinculado con esta especie de secta adamita, en fin, no lo sé. Parece impropio de un campeón del catolicismo, ¿no? Pero es algo muy suyo, por otra parte, porque es ese rey de contrastes que, bueno, pues escuchaba vaticinios, es ese rey que tenía ese horóscopo, que tenía esa colección, que a su alrededor tenía personas muy interesadas en otras ramas del conocimiento que poco tenían que ver quizá con el catolicismo de Trento, digamos. Sí. Y hay que decir, para terminar, tú en el libro mencionas a Ramon Llull, y es que ¿se podría hablar entonces de una especie de cristianismo esotérico? Eso es lo que yo... Sí, eso es lo que proponen algunos autores y a eso yo sí que me apunto. Creo que no está reñido el cristianismo con el esoterismo y que hay una interpretación, pues eso, esotérica, una rama de esoterismo cristiano que, por ejemplo, Ramon Llull representó, ¿no? Y a la que seguramente con la que seguramente se sentía muy cómodo no solo el rey, sino, por ejemplo, Juan de Herrera, que he mencionado antes, ¿no? Yo creo que todas estas contradicciones que hemos ido mencionando podrían, en cierta manera, explicarse mencionando lo que acabas de decir, la figura de personajes como Ramon Llull que hicieron que el cristianismo no estuviera reñido no con el ocultismo, con el esoterismo. Fíjate, voy a decir otro nombre, Gaudí, por ejemplo. Claro, bueno, ahí tenemos otro claro ejemplo de un hombre que no podemos poner bajo sospecha en cuanto a sus creencias cristianas, católicas, y sin embargo, pues yo vivo aquí en Cantabria y aquí tenemos, por ejemplo, el Capricho, que es un capricho, ¿no? Un capricho de una interpretación por completo diferente a lo que se debería de presuponer de un católico machamartillo, ¿no? Estamos hablando casi de un mundo totalmente transgresor, de un acercamiento a la naturaleza, de formas que no se encuentran en la vida ordinaria, no lo sé. Yo creo que el cristianismo no está reñido con el hermetismo, con el esoterismo, y yo creo que Juan de Herrera y Felipe II fueron unos ejemplos claros, ¿no? Desde luego, y además contemplar el cristianismo, contemplar una misa, contemplar la Biblia con ojos diferentes, pues te hace pensar que efectivamente que lo hay, que hay una magia, hay un simbolismo, hay muchas cosas más de lo aparente, ¿no? Y de eso trata el esoterismo, de esa otra visión, digamos. Terminamos con lo último que te quiero preguntar, Mariano, es ¿qué secreto te gustaría descubrir del Escorial? Algo que se haya dicho que podría ser, que podría no ser. Sabes que tiene muchas estancias secretas, que se habla hasta de un tesoro oculto. Sí, es verdad. Se dicen tantas cosas. Pues la verdad es que nunca me había planteado la pregunta. ¿Qué me gustaría a mí? Pues mira, no, fíjate, si a mí me dieran a elegir, a mí me gustaría conocer la expresión numérica, la expresión matemática que tal vez iluminó a Juan de Herrera para diseñar del modo en que hizo el edificio y su decoración. Yo, como he dicho antes, creo que
que se puede llegar a Dios a través de la ciencia, que era lo que creía esta gente, y que esa expresión numérica que podemos encontrar en el Escorial, pero igualmente en las catedrales góticas, creo que ese es el gran secreto de la creación, ¿no? Sería la palabra perdida, porque el número, como he dicho antes, es vibración, es sonido, la palabra igualmente lo es, ¿no? Así que la fórmula matemática que inspiró a mi paisano, Juan de Herrera, porque era cántabro, de Valdáliga, de Movellán, de un pueblo del ayuntamiento de Valdáliga, pues eso es lo que me gustaría conocer a mí. Y por cierto, también me gustaría recordar que fueron canteros trasmeranos, de la comarca de Trasmira, los que en buena medida dieron forma al Escorial. Esta gente que tenía una suerte de logia y de maestros constructores, y que tenía como punto de reunión Santa María de Varello, una iglesia próxima a Somo, cerca de la Bahía de Santander. Así que me gustaría hacer ese pequeño homenaje a los paisanos, en este caso, que trabajaron en el Escorial, ¿no? Sin duda que hay gran presencia cántabra, por tanto, sí. en esa concepción. O sea, que te gustaría saber el eureka de... El eureka, sí. Sí, había una expresión, yo creo que era el pintor Javier Montano, que decía infinito igual a 5, ¿no? Que no tengo ni idea de lo que quería decir y que en el libro lo menciono. Ese tipo de cosas son las que a mí realmente me seducen, mucho más que, yo qué sé, pues eso, que el pudridero, que todas estas cosas, que la entrada al infierno. Y yo prefiero buscar la entrada al cielo, claro, aunque sea metafórico, y yo creo que se puede acceder a través de eso, de una expresión numérica, de una expresión también de la música. La música nos transporta a veces, ¿no? Por eso tal vez los edificios sagrados tienen una sonoridad especial. Uy, aquí también podríamos hablar, ya no seguimos, pero también podríamos hablar de la acústica en el Escorial. Claro, igualmente sucede en las catedrales. Es decir, todo esto está construido con un sentido mucho más profundo de lo que posiblemente imaginamos, ¿no? Yo creo que todos estos edificios tienen un poder de actuación sobre los visitantes, sí. E incluso sobre aquellos que, como te he dicho antes, carecen de cualquier tipo de intuición o incluso de propósito espiritual. Una vez que uno accede a uno de estos lugares, es decir, la sonoridad, la musicalidad, la propia magnificencia del lugar te afecta, ¿no? Ya no diré si encima está construido sobre un punto de una energía telúrica poderosa, como en ocasiones sucede. Pues Mariano Fernández Urresti, además está tu página web, así igual, marianofernandezurresti.com, ahí está toda la información sobre tus libros, biografía, etcétera, y te leemos tanto en ensayo como en novela, y te veremos por aquí por Madrid en la Feria del Libro. Sí, estaré el día 2 de junio en la caseta de la editorial Almuzara, de 11:30 a 12:30. Como es domingo por la mañana, pues es un buen momento para dar un paseo. En cualquier momento es un buen momento, sí, para pasear entre libros, pero bueno, como es domingo, pues es un buen momento para pasear por allí, y si tienen la bondad de acercarse, pues será un placer saludarles, firmarles los libros que deseen. Conozco más de una, que son oyentes y amigos que sí, y yo voy a intentarlo también, Mariano, porque me apetece verte y darte un abrazo. Así pues muchísimas gracias. Nos veremos por allí, si todo va bien. Y lo dicho, que muchísimas gracias por pasarte por Madrid Misterioso y que sea la primera de unas cuantas. Pues cuando quieras, un fuerte abrazo. Un abrazo.